Hola familia, ¿cómo estáis? Estamos un día más en el podcast de Amix y hoy es un episodio distinto. En los últimos episodios hemos estado hablando sobre todo de nutrición, enfocado mucho a suplementación, hablando de temas un poquito más científicos, por decirlo de alguna manera. Y hoy tenemos un episodio que a mí personalmente me apetece mucho hablar de esto, tengo muchísimas ganas de abordar este tema. Así que un día más tenemos al jefe, al maestro, a Raúl Carrasco con nosotros. Sí. Y bueno, Raúl, vamos a empezar ya del tirón y fuerte además, empezamos fuerte. Sin miedo. Porque hoy venimos a hablar de culturismo. Muy bien, muy bien. Me suena de algo. Te suena un poco, ¿no? Sí. Pues Raúl, mira, la conversación queremos afrontarla hablando un poquito desde fuera del culturismo, empezar a hablar como, en mi caso, por ejemplo, que me encanta, o sea, al final, si te vas a las series que veíamos de pequeños, siempre, prácticamente todas las generaciones que estamos ahora mismo en redes sociales, todas las generaciones que crecimos con esos dibujos animados de Dragon Ball, de Conan, todas esas series, al final el estereotipo que nos enseñaban siempre eran culturistas, al final, eran cuerpos extremos, cuerpos que para los seres normales era imposible conseguir, pero que solo algunos privilegiados conseguían. Es algo que yo creo que desde fuera, la gente que lo hemos vivido así, es un tema muy interesante. Por eso te iba a preguntar cómo es la percepción que se tiene desde dentro sobre la gente, cómo lo vemos la gente desde fuera, que no tenemos ni idea de cómo funciona vuestro mundo. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, en general, al final, como cualquier deporte o disciplina en general, cuando hay desconocimiento, pues obviamente se van creando mitos, informaciones falsas y al final, claro, con el tiempo se hace una bola que siempre nos juega a favor de lo que es el culturismo, ¿no? Yo puedo llegar a entender que no se entienda alguien desde afuera, que no entienda realmente lo que es el culturismo, pero lo que no entiendo muchas veces es la crítica, sobre todo la crítica negativa hacia este deporte. Y fíjate, una de las cosas en el que la mayoría no sabe diferenciar del culturismo es qué es en sí el culturismo o qué significa para ti el culturismo. Porque cuando hablamos de culturismo, y efectivamente, lo que me preguntabas, lo primero que se viene a la cabeza al público desde afuera, es un escenario con un chico o una chica con un posing o un bikini, con color, con tinte, aceite, haciendo poses. Claro, abordamos el culturismo, el físico-culturismo competitivo. Pero al final la palabra culturismo enfoca más fases o en más ámbitos, ¿no? Es decir, puedes realizar culturismo con fines de musculación, con fines estéticos o con fines de salud. Por ejemplo, yo ahora me considero culturista y ahora mismo mi fin en absoluto es crear masa muscular. Yo ahora estoy muy metido en el tema longevidad, sensaciones, por lo tanto, mi día a día es seguir una dieta hipocalórica, por lo tanto, si sigo una dieta hipocalórica, no voy a crear masa muscular. Mis fines son en salud, pero me considero culturista. Al final, cultivo mi físico, mi mente, al final indirectamente también con fines estéticos, pero este es el concepto o el mal concepto del público que no está metido en nuestro sector o en nuestra industria. El pensar que el culturismo solo está enfocado a la competición. De hecho, a día de hoy el culturismo está expandido no solo a las disciplinas competitivas, sino a lo que te he comentado, con simplemente fines estéticos o de salud, como es mi ejemplo. Qué bueno, Raúl. Te iba a preguntar, has comentado el tema de los mitos. Dime, sobre todo, los mitos que más
te han llegado a ti, que más has escuchado? Que hay muchos. Bueno, mira, hay un mito universal, global, que sigue aún rondando por donde quieras que vaya, cualquier centro deportivo, gimnasio, y es la típica persona que llega por primera vez a un centro deportivo, a un gimnasio, y ve la típica foto o imagen de alguien muy atlético, muy musculado, y dice, mira, vengo a apuntarme con estos objetivos, pero yo como ese de la foto no me quiero poner, ¿no? Como si fuese algo fácil, ¿no? No, al final, mira, uno de los grandes problemas que veo ahora, sobre todo como coach, es que hay muchas personas que quieren ser culturistas, pero que no lo son, que no lo sienten. Y el culturismo al final es un estilo de vida, sea con el fin competitivo o no, que al final requiere de una naturaleza, de una pasión que verdaderamente te guste. Y al final, como cualquier otro deporte, es la suma del sacrificio, la disciplina y la constancia. Justo te iba a preguntar sobre el sacrificio, ya lo has nombrado, pero a mí personalmente me recuerda el sacrificio que representa el culturismo, me recuerda a otros deportes como el boxeo, a la hora de esos cortes. Recuerdo un vídeo de un culturista brasileño actual que tuvo muchos problemas con los cortes y no recuerdo cómo. ¿Rafael Brandao? ¿Puede ser? No. ¿Actual brasileño? Sí. Bueno, es que ahora mismo Brasil está ocupando muchos, gran ¿no? parte del culturismo mundial. Recuerdo un vídeo en Las Vegas que estaba con bueno, mareos, calores por los cortes. O sea, al final es un deporte sacrificado, eso no hay ninguna duda, pero es una de las bases el sacrificio. O sea, si no te sacrificas es prácticamente imposible que estés o sea, no hay lo que se habla tanto de es que ¿qué genética? Sí, no. sí, genética, pero el sacrificio es importantísimo en todos los aspectos, ¿verdad? Sí. Hombre, podemos poner de ejemplo cualquier deporte. Y cualquier deporte también tiene fases, ¿no? Se me ocurre poner, por ejemplo, el deporte universal como es el fútbol, ¿no? Que juegues en segunda división, en primera división, diferentes divisiones, ¿no? Al final el profesionalismo te lleva a tener una mayor constancia, un mayor sacrificio. A la vez, entiendo también que el profesionalismo te quita tiempo, ya es una dedicación plena en varios aspectos. Y como cualquier otro deporte, y dentro de la rama del deporte, como estoy comentando, dependiendo a qué nivel, pero al final el culturismo, como cualquier otro deporte, es un deporte muy sacrificado, de mucha constancia. ¿Cuánto de sacrificado? Pues a ver, dependiendo en la fase y el objetivo que tenga cada atleta. Y como decía en las anteriores preguntas, dependiendo tu afín, si es por salud, si simplemente es un poco por estética, si es competitivo o si es para simplemente ganar mucha masa muscular sin fines competitivos. Es decir, que hay muchas ramas de culturismo, o al menos así lo interpreto yo. Ajá. El culturismo también abarca una parte emocional muy importante que mucha gente no entiende, que la gente solo se queda con lo físico, con lo que ve. Pasan, como comentabas, en muchos deportes, pero en este caso, ¿qué nivel de importancia tiene esa parte emocional? Esa parte de al final, de dejarte llevar al extremo todo, porque no es solo tu físico, son tus emociones también. Claro. Igualmente, cuando hablamos de extremo y hablamos de emociones, se adecua más al físico-culturismo de competición. Porque al final, como te decía en una de las preguntas, yo me siento culturista y no hago nada extremo. De hecho, todo lo contrario. Me alimento en base a lo que necesito, entreno con menor frecuencia que nunca y me siento culturista. Pero claro, en el ámbito deportivo, en el ámbito competitivo, obviamente se sigue una planificación de dieta, de entrenamiento, de descanso, de suplementación y también la parte psicológica. Y aquí es importante donde el atleta junto a su coach van abordando las diferentes fases a medida que se acerca, en este caso, por ejemplo, el objetivo de la competición. Y más si es una competición profesional, más apoyo psicológico necesita el atleta. También es verdad que en base a la experiencia del coach y del atleta,
pues claro, cada vez se puede abordar de mejor forma situaciones extremas, situaciones como oye, también tienes que saber abordar y asimilar no solo las derrotas, sino las victorias. Ajá. El éxito hay que saber también gestionarlo, ¿vale? Y en ese aspecto es importante que el coach sea una parte fundamental de apoyo al atleta. El famoso ego, ¿no? La gestión del ego. Por ejemplo. Eso es. Perfecto. Raúl, otra cosita. ¿Tú crees, bueno, entiendo que cuando hablamos del límite, de llevar al límite, es un término muy abstracto, llevar al límite las cosas. Pero una pregunta que suele hacerse mucha gente de fuera, ¿es necesario o llevar el cuerpo al límite es algo bueno en este sentido? Claro, obviamente yo creo que llevar el cuerpo al límite en cualquier contexto no es bueno. Y cuando hablamos al límite podemos desviar el concepto al culturismo puramente profesional, que si se entiende, en competición se requiere unos niveles de grasa muy bajos, unos niveles levemente de deshidratación, y eso al final te lleva a acercarte un poco lo que es el extremo, ¿vale? Pero al final yo pienso como cualquier deporte de élite o referente a la competición de cualquier modalidad deportiva. Al final el deporte de élite es extremo. Se me viene a la cabeza el ciclismo. Yo estoy en mi casa, estoy viendo el ciclismo, cómo suben esas montañas, esos kilómetros, el esfuerzo, y yo me da la sensación de que se van a morir, ¿vale? Eso es el límite. Claro, pero al final cualquier deporte obviamente te lleva al límite. Eso es. Comentabas antes, uno de los mitos principales era el de la gente que llega y ve la foto y dice, yo no quiero ponerme así. Pero luego existe también otro punto que es, ¿tú crees que hay una adicción a verse cada vez mejor? ¿Crees que eso existe de verdad? No sé si está en todo el mundo, pero en mucha gente le pasa, ¿no? Que se empieza a ver mejor, se convierte en una adicción. Sí, bueno, podemos hablar de varios términos. Adicción, obsesión, vigorexia, pero también es importante determinar en qué porcentaje nos hacemos adictos o nos obsesionamos de algo. Entonces, en exceso, pues yo creo que es perjudicial y malo obsesionarse. Pero al final, cuando quieres un objetivo, necesitas un nivel de implicación que al final te lleva a obsesionarte. Verá que también esto es discutible, dependiendo de qué objetivo y qué el nivel de obsesión. Pero en sí, el ganar, el conseguir, el automotivarse, la motivación en general, te lleva a llevar una adicción en el que te guste lo que estás haciendo, disfrute con lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, esto es un poco, o sea, es un contexto muy amplio, ¿vale? Pero que, en resumen, yo creo que la adicción, obsesión o levemente tener un poco de vigorexia es importante cuando tienes un objetivo físico, en este caso. Eso es. ¿Cómo se prepara mentalmente uno? Sobre todo en competición, porque claro, al final cuando hablamos de ponerte fuerte para el verano, no tiene absolutamente nada que ver con una competición. Sobre todo a mí me llama mucho la atención cómo se prepara uno mentalmente para estar en su pic físico durante días. Que es cuestión, realmente un culturista profesional está en su punto más alto solo días al año. Al final. Correcto. Mentalmente, ¿cómo puedes...? Bueno, en tu caso no solo como coach, sino tú has vivido en tus carnes lo que es eso. ¿Cómo se prepara uno mentalmente para eso? Es una parte muy importante y es una parte muy importante abordar con el culturista de competición. Y no te creas, a veces muchos se ponen un listón muy alto a la hora de mostrar un físico en la playa y muchas veces para aguantar necesitas psicológicamente
apoyarlo, ¿no? Ajá. Pero sí es verdad, hombre, que se adecua más un poco a lo que es la competición y, como tú bien dices, ese pico máximo de sacrificio, de constancia, que no deja de ser un estrés acumulado, ¿vale? Para llegar ese día, en el caso de la competición, al 200% y mostrar, dependiendo de la modalidad, lo que los jueces quieren. Y al final, igual que la nutrición, el entrenamiento, el descanso, la suplementación, lleva una planificación, la planificación psicológica también es importante, ¿vale? Y aquí yo entiendo que cada coach y cada atleta lo hará a su forma. Yo, por ejemplo, sabiendo que nos adentramos a ese pico, entiendo que esa semana antes, esos días antes, pues debemos de tener mayor unificación de criterio, más acercamiento con lo que es coach atleta, para también preparar en esa fase. De hecho, mira, te pongo ejemplos prácticos de cuando, por ejemplo, hemos competido con Mauro. Ya en sí, el día antes de la competencia, o los días antes, o el mismo día, vamos hablando de lo que puede pasar, dependiendo del rival, cómo vayan preparando, de lo poco que se dejan ver. Después de esa competición depende lo que ocurra, cómo gestionamos el siguiente paso. Es decir, no sabemos a ciencia exacta el futuro y lo que va a pasar, pero ya nos anteponemos y nos vamos preparando. Y esta parte psicológica es muy importante abordarla. Por ejemplo, otro tema a tocar dentro de lo que es el culturismo profesional es ese, desde fuera, siempre hablándote desde mi punto de vista, me sorprende mucho los jueces. O sea, ¿cómo se juzga eso? Al final, yo lo que veo son unos cuerpos increíbles. No. Y claro, la diferencia, en algunos casos sí, se nota mucho, es muy relevante, pero en algunos casos son los detalles, ¿verdad? Un tema anatómico del que yo no voy a darme cuenta, pero tú al momento lo ves y sabes lo que es en cada caso. En ese sentido, ¿cómo se prepara uno para fallar? ¿Cómo falla? O sea, cuando falla, perdón. Cuando falla uno, ¿cómo se prepara uno para mantenerse después fuerte? Lo primero es prepararte para saber dónde vas a jugar y ser consciente del deporte que realizas. En este caso, si eres competidor, tienes que saber que dentro de unos parámetros que deben de haber igualdad en el criterio de los jueces, dentro de eso es un deporte con criterio subjetivo, ¿vale? Por lo tanto, y de hecho, cuando ves un panel de jueces, ya lo pueden componer 5 o 7, dependiendo si la competición es amateur, profesional, hasta más de 10, seguramente habrá discrepancias entre ellos y no habrá una unanimidad, ¿vale? Entre ellos. Es decir, que al final es un deporte, es muy complejo. Entonces, tú tienes que saber como competidor a qué deporte estás jugando. Eso es. ¿Vale? Y incluso yo, considerándome ya con mi experiencia, pues quizás un experto, por llamarlo de alguna forma, mi subjetividad también puede ser diferente, ¿vale? A lo que un juez vea. Por lo tanto, hay que confiar en el criterio de los jueces y una fase muy importante, apoyarse en el criterio de los jueces, lo que se llama preguntar o adquirir un feedback, para saber qué cambiar o qué mejorar, ¿vale? Respecto al criterio de los jueces, siempre que estemos hablando de competición, obviamente. A lo mejor voy a ser un poco duro, pero desde mi punto de vista, yo he jugado al fútbol toda mi vida y desde mi punto de vista, en todos los deportes, como en casi todos los ámbitos de la vida, hay corrupción, hay mucha corrupción. En el culturismo no, supongo, doy por hecho que no es menos. Entonces, una pregunta que te iba a hacer, tocando un poco el pasado del culturismo, ¿crees que ha cambiado eso? Ha pasado en muchos deportes, el boxeo es algo muy claro, por ejemplo, que la corrupción sigue estando, pero es mucho menos porque es más visible, es un deporte más, lo ve mucha más gente, es algo que es más difícil que antes de corromper, pero sigue siendo corrupto al final. En el culturismo ahora mismo ha cambiado eso, entiendo que antes
al tener menos seguidores, al no existir las redes sociales, la gente no opinaba tanto, no veía tanto ese juez. Ahora entiendo que habrá cambiado como todos los deportes, Claro, supongo, claro. ¿no? Claro, es también quien opine que, por ejemplo, hay un resultado corrupto, Claro. ¿sabes? Porque es el juez el que tiene que dar el suficiente criterio para decir qué me ha llevado a mí a dejarte en X puesto. Entonces, en vista a cada persona, puede que esa subjetividad tú lo consideres corrupción, ¿vale? Cuando quizás no se ha valorado el criterio o la parte del juez. Claro, esa ¿Vale? subjetividad, ¿no? De la que Totalmente, porque, a ver, yo en toda mi carrera deportiva, yo he podido no estar de acuerdo bajo mi criterio, ¿vale? Que como te decía en la anterior pregunta, debe de haber un criterio unificado de los jueces. Yo no recuerdo, y digo ahora no recuerdo, lo mismo dentro de media hora recuerdo, digo, mira, pues sí, me he acordado de un caso que esto fue un canto increíble. Yo ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? O sea, recuerdo muchos momentos en campeonatos donde no se está de acuerdo, incluso donde se lía una tangana, que si tongo, que... Pero a mí me ha pasado, yo personalmente he visto algo que no me ha cuadrado, después he pedido el feedback al juez, el juez me lo ha explicado bajo su criterio y yo he dicho, pues verdad, lo tenía has razón. entendido al final. El juez es juez por algo. Claro. Y yo al final tengo experiencia, pero no soy juez. Ajá. ¿Vale? Y que dentro de ello que puede haber la subjetividad de criterio entre tantos jueces. Porque piensa, Javi, la de modalidades que hay. Claro, claro. O sea, chicos, chicas, bikini, classic, men, bodybuilding. ¿Los jueces son los mismos para todas las categorías? O sea, ¿un juez No. puede ser en todas las categorías el mismo juez? ¿o? No, bueno, también depende de la federación, ¿vale? Tienen sus propias normas. Ajá. Normalmente a nivel profesional pues se suelen ir cambiando, ¿vale? Sobre todo cuando vienen diferentes modalidades, ¿eh? Y después habrá jueces que se especialicen más en unas modalidades que otras, pero sí es verdad que dentro del juez deben de saber juzgar todas las categorías, pero es que no es fácil. Es que no es fácil, o sea... Es muy difícil, de Sí, hecho. sí, el trabajo de juez es muy difícil abordar qué criterio necesita cada categoría o cada modalidad en este caso. Al final, darle sentido a la subjetividad es Eso es, muy complicado. muy complicado. Muy complicado. Respecto a lo que hablamos un poco del pasado, no, quitando la palabra corrupción de ahí, que me he calentado al final. Bueno, Me he vale. calentado. Se entiende. ¿Qué ha cambiado en el culturismo? Yo, vamos, o sea, el recuerdo que tengo más lejano de, como te decía antes, por supuesto, las series que veíamos de pequeños, las películas, el documental Pumping Iron, por ejemplo, Sí. creo que fue como revolucionario en su momento. Yo Correcto. lo recuerdo, yo era muy pequeño cuando lo vi. Y yo tengo un recuerdo más o menos de cómo empezó para la gente de mi generación, pero ¿cómo ha cambiado durante los años? ¿Cómo ha ido evolucionando? Mira, la última palabra es acorde. El culturismo simplemente ha evolucionado. Y como cualquier evolución, si te adaptas, verás la parte positiva, y si no te quieres adaptar, pues verás la parte negativa o no tan positiva, ¿vale? Pero en todo deporte, tanto atleta como coach, deben de adaptarse y reciclarse a la evolución del deporte. Es decir, el culturismo, desde que yo empecé, pues ha cambiado mucho. La industria ha crecido mucho a nivel general. Hay mayor conocimiento en el entrenamiento, en la nutrición, en la suplementación, en la competición. También tenemos que entender que dentro de la industria del culturismo, al final, la base es el negocio. Y como cualquier negocio, crece. Y al final, todo trae algo positivo o algo negativo, pero lo importante es adaptarse y comprender cómo funciona esa evolución. Yo creo que lo hemos vivido todos al final. Claro. Nosotros desde Nine Fitness ya 10 años hemos visto esta evolución. Bueno, ha sido enorme. Claro. Al final
cómo hemos, ahora cuando abrimos un gimnasio, ahora abrimos uno aquí cerca, bueno, en Madrid, en Cañaveral, y cuando estamos preparando lo que es las zonas, hemos visto cómo ha cambiado todo. Antiguamente el cardio era como, "Guau, esta zona va a ser increíble". No, ahora la fuerza. Claro. Ahora la fuerza es lo que... Claro, porque ahí entran en juego las tendencias. Eso es. La influencia que tienen los propios influencers y las redes sociales en cualquier deporte. Totalmente. O sea, el hecho de entrenar de una forma, hacer un ángulo en el gimnasio, tomarse una suplementación que tú creías que ya estaba descartada, se la ves tomando a cualquier deportista número 1 de élite en cualquier disciplina, y eso que era una tendencia mundial. ¿Vale? Totalmente. Entonces, dentro de esa evolución, claro, las tendencias también juegan un papel y, de hecho, en lo que es el entrenamiento de fuerza, el culturismo en sí, pues está teniendo ahora mismo un auge positivo. De hecho, hay, no sé si llamarlo burbuja o no, pero en el tema gimnasio es algo impresionante. Es posible, es posible. Claro. Fíjate, hay un punto que a mí me hizo clic de decir, wow, o sea, el cambio es tan brutal que a mi madre, el médico le ha dicho que tiene que ir al gimnasio a hacer fuerza. Claro. Es una cosa que antiguamente era imposible que un médico te dijera, no, vaya usted a levantar, a mover una máquina. Antes era totalmente distinto. Claro, antes era tómese esto y váyase a descansar. Sí, totalmente. Ahora es al revés, es algo muy, de hecho, muy interesante. El entrenamiento de fuerza es la base de la longevidad, de cualquier previa enfermedad o para prevenir, y de cualquier otro deporte. Al final el culturismo, la musculación, el ejercicio de fuerza es la base de cualquier deporte. Futbolista, tenista, corredores, todos al final tienen que ir al gimnasio en mayor o menor medida. Eso es, eso lo hablamos hace poco con Fernando en un podcast, con Fernando Torres, en el podcast que hicimos con él, de cara a cómo ha cambiado dentro del fútbol también, el tema en todos los deportes. Otra pregunta que a lo mejor es percepción mía, pero antiguamente los culturistas eran como más hardcore, ¿no? Teníamos una visión, bueno, ahora hay muchos que dices, qué barbaridad, pero antiguamente era como lo normal, ¿no? Lo básico era ser una bestia parda, un animal. ¿Ha cambiado un poco eso? ¿Es posible? ¿Se ha ido más hacia algo un poco más estético, teniendo en cuenta que son animales igual, pero...? Bueno, eso es un poco lo que hablábamos de la tendencia. Cuando me dices hardcore, se me viene a la cabeza old school, ¿no? Vieja escuela, ¿no? Que tiene que ver con la evolución. La old school sigue. De hecho, yo tengo una frase mía que es la evolución de la vieja escuela, ¿no? Qué bueno. Porque lo que hablamos, hay que saber adaptarse, ¿vale? Sí es verdad que la tendencia actualmente, quizás gracias a las redes sociales, a muchos otros parámetros, la estética juega un mayor papel que en sí únicamente la ganancia de masa muscular. Ojo, que dentro del bodybuilding, dentro del culturismo puro y duro, se busca la máxima masa muscular con la máxima condición. Pero sí es verdad que a día de hoy modalidades como el men physique, el classic physique, en chicas el bikini, el wellness, son al final modalidades más estéticas que en sí, porque sean más cómodas, porque son más vendibles socialmente, porque los auspicios, las marcas, que al final son de gran ayuda en el patrocinio de atletas, son mejor visualmente que una categoría que solo se enfoque en la masa muscular máxima. Verás, digo, dentro de todas las marcas deportivas que pueda haber, cada una pues cogerá lo que más se adapte a ella. Entonces, dentro de ese hardcore, sí. Después, en tema entrenamiento, nutrición, pues igualmente, yo creo que hay un hardcore modificado, adaptado, pero igualmente hoy se entrena igual de duro, el sacrificio sigue siendo igual de heavy, simplemente las cosas cambian. Eso es, ahí estoy totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar, has abordado tú ya el tema justo del que te iba a hablar después, patrocinios. También has tocado el tema redes sociales. Sí. Hay una pregunta que yo creo que se hace mucho en el sector, ¿likes o logros? ¿Qué es lo
lo que llama ahora más la atención, porque bueno, la percepción que tenemos, como siempre te digo, los que estamos fuera, es como, wow, qué de seguidores o qué de Claro, likes, que claro, Cebam claro. o el otro, qué barbaridad. Pero al final, los que ganan son los que tienen likes, siempre por necesidad, o luego hay también, según los patrocinadores o ese tipo de cosas. Bueno, esto requiere un gran análisis, Ajá. porque también hay que entender todas las partes. Y en eso la actualidad sí ha cambiado. De hecho, a día de hoy, una marca de suplementos a lo mejor le puede convenir un atleta que tenga más likes que logros. Y alguien puede decir, por desgracia, los likes superan a los logros, ¿no? Al determinar que una marca te patrocine y te ayude. Pero también tienes que entender a la marca que lo que quiere es alcance. Y que tú ganes un campeonato no quiere decir que tengas likes o tengas seguidores o tengas alcance. Sí es verdad que obviamente atletas muy consagrados, con muchas victorias, sobre todo a nivel profesional, tienen logros, tienen likes y tienen seguidores, tienen alcance. Ajá. Pero que en sí tú puedes tener más alcance sin tener tantos logros. Y también de diferentes perspectivas. Por ejemplo, yo no compito, Ajá. ¿vale? Yo no compito y quizás ahora tenga más alcance con el tema comunicación, Claro. formación, ¿vale? Entonces, no tienen nada que ver. A ver, sí tiene que ver, ¿vale? Pero que no tiene por qué, ¿vale? Entonces, claro, en ese aspecto la cosa sí ha cambiado, pero también hay que entender a las dos partes. Claro. Claro, eso al final se ha profesionalizado de una manera como el resto de deportes, show business al final, mucho show, mucho... Claro. Justo hablamos antes del boxeo y me gusta mucho ponerlo en paralelo porque el boxeo ha pasado un poco que ahora están los youtubers entrando en rings de boxeo y pegándose. Claro, claro. leches. Totalmente. Y mucha gente lo ve mal. Yo personalmente a mí me parece fenomenal. O sea, le da una visibilidad al deporte, le da una opción de que entre gente que no había entrado nunca a ver ese deporte. En este caso yo creo que es algo parecido. Y que al final, un atleta no tiene por qué tener una visión empresarial. Claro. De hecho, no es empresario, pero Claro. al final la empresa tiene un objetivo. Entrar en un mercado, simplemente mera publicidad, alcance de X productos donde se vean influenciados por un grupo de seguidores. Claro. Entonces, al final, la empresa se va a adaptar a lo que más le convenga, sin tener que ver nada el logro. Ahora, que ese atleta reúne todas esas cualidades, pues bueno, Claro. o sea, al final será un atleta buen remunerado. Eso es. ¿Vale? Eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Con los años, entiendo. Sí. Antiguamente los patrocinadores no eran tan importantes como ahora, ¿verdad? No, efectivamente, a ver, en el pasado, en los 90, cuando yo empecé, había muy pocos patrocinadores. Lo que más abundaba quizá era a nivel profesional, Ajá. que sí había una buena remuneración, pero al final estábamos hablando de los top Olimpia. Claro. Y ya en los 2000 empezaron a verse patrocinios, colaboraciones, en el que quizás, bueno, a nivel de suplementación, a nivel ayuda de viajes, también tema económico. Claro, ¿qué ocurre? Que a día de hoy la industria ha crecido tanto, ¿vale? Que a día de hoy un atleta, competidor, COA, alguien, cualquier persona que esté metida en el sector, te puede llevar, ¿vale? Te puede llevar a que esa empresa logre ese objetivo económico de crecimiento. Para ti, ¿qué consideras que es el éxito en el culturismo? Yo tengo muy claro lo que es el éxito en la vida y que el culturismo sea
una herramienta para que te dé éxito en la vida. Ajá, qué bueno. ¿Vale? Aquí quizás podemos aplicar la ley de Pareto, el 80-20%, Ajá. donde el culturismo tiene una importancia, ¿vale? Y el 80% no hay que olvidar de qué trata la vida, ¿vale? Entonces, el éxito deportivo, bueno, podemos pensar que el éxito deportivo de un culturista es ganar una competición, simplemente, pero para mí siempre ha sido importante que ese éxito deportivo se me refleje en el éxito en la vida. De hecho, pienso, y esta es una opinión mía personal, que no puede ser muy diferente a otra, tener una constancia en tu carrera deportiva con el éxito en competición, sin remunerar tu vida. Ojo, cuando hablo de vida, hablo de tiempo, salud, familia, amigos, ocio, economía para tener una tranquilidad, economía para dar una educación a tus hijos. Si ese sacrificio, si ese estilo de vida, si ese culturismo a nivel competitivo no se refleja en absoluto en tu vida, para mí es una pérdida de tiempo. Y a día de hoy es mucho más fácil, porque tenemos las redes sociales y cualquier atleta tiene la oportunidad de remunerar su vida en base a lo que consiga con ese éxito deportivo. Claro. Yo lo he dicho muchas veces con mis atletas, muchas veces nos enfocamos a una competición, a posicionarnos, a ganar, pero siempre les digo, al final las medallas y los trofeos se quedan ahí, en un segundo plano, ¿vale? Y llegará un momento que llegue uno mejor que tú seas un mito, pero con lo que te vas a quedar viviendo es con la remuneración que te ha dado ese deporte. Eso es. Y al final, ese, por ejemplo, es el reflejo que yo quiero ofrecer como Raúl Carrasco. De hecho, yo he logrado al final vivir directa e indirectamente de lo que es el claro ejemplo. Efectivamente. Ojo, después habrá niveles. Quien disfruta compitiendo a nivel amateur sin sacrificar ese 80% de su vida, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero a nivel profesional es importante mantener siempre la balanza equilibrada y que no se te vaya, y que lo que es ese 20% de culturismo no arrastre parte de lo que es la vida. Ajá. ¿Vale? Lo que es tu vida en esos puntos que hemos nombrado antes, salud, familia, tiempo, bueno, disfrutar cada uno. Oye, si nos ponemos a sumar puntos en la vida, podemos sumar 10, 15, 20, 50 puntos, que el culturismo en sí, ese estilo de vida, te va a dar algo, ¿vale? Te va a dar felicidad, pero no tenemos que olvidar que el culturismo es un deporte, es un estilo de vida, pero que no te coma terreno a lo que verdaderamente importa en tu vida. No hay que dejar de lado, ¿no? Efectivamente. Qué bueno. Otra pregunta así un poquito más personal. ¿Tenías, cuando comentaste, como comentabas en los 90, algún ídolo, alguna persona que te fijases y dijeses, tuviese su póster ahí y cada vez que ibas a entrenar decías, es él? Sin ninguna duda, y lo he dicho muchas veces, yo cuando empecé tenía muchos referentes, pero hubo un referente que es Dorian Yates, un competidor profesional inglés, y me llamaba la atención la metodología que tenía. Era el típico inglés serio, seco, metódico. Seguro que me equivoco, pero ¿es el de las piernas enormes? No, o... espalda. Espalda, Él destacaba espalda. por Dorian Yates era un atleta profesional que destacaba por una densidad en la espalda impresionante. Y a mí, en esa época, me llamó la atención, entre tantas cosas dentro de su metodología, cómo él enfocaba su propio criterio, es decir, su propia planificación de entrenamiento, su propia planificación en la nutrición, su propia planificación en la puesta a punto. A día de hoy no. A día de hoy se requiere de un preparador, de un coach, que prácticamente va a mover el 90% de lo que tienes que hacer. ¿Él lo hacía él solo? Sí,
Wow. De hecho, en aquellos tiempos no se estilaba el preparador 100% como tal. Sí es verdad que dentro de su recorrido tuvo maestros, como eran los hermanos McBenzer, uno de los pioneros en el heavy duty entre tantos, que al final, dentro de tu carrera deportiva, te lleva a unificar criterios en tu cabeza, a probar, ¿vale? A hacer tu propio estudio de lo que te va bien. Pero antiguamente el estudio provenía o la información provenía de tus mismos compañeros, de lo que se hablaba en un backstage, de lo que se hablaba en cualquier esquina compartiendo una máquina de gimnasio, ¿vale? De hecho, el hecho de pesar la comida o no pesarla, o probar en aquellos tiempos hacer cardio o no hacerlo. Igualito ¿vale? ahora, ¿eh? Claro, ahora no, ahora si el coach te manda cardio, es cardio, Totalmente. ¿vale? Antiguamente había un criterio más íntimo. Bueno, no es que lo hubiese, sino que este atleta, Dorian Yates, era algo muy personal, muy suyo, ¿no? Y era algo que a mí en aquellos tiempos me llamó la atención, ese nivel de concentración que tenía, la importancia que le daba al deporte, cómo meditaba tiempo antes de irse cada día a un entrenamiento, el valorar sus sensaciones, ¿no? Cómo me encuentro, si hoy tengo que descansar, si hoy tengo que entrenar. Es decir, Estaba un paso más. efectivamente. ¿Ganó mucho? Ganó, entiendo que fue... Sí, hombre, Dorian Yates Número uno, ¿no? fue 5 veces, fíjate que es mi ídolo, y ahora me voy a poner ahí que no me acuerdo si eran 5 o 6, porque ya hay muchísimos Mister Olympia y me pierdo, pero creo que fue 5 veces bueno. Mister Olympia, y bueno, con un físico espectacular que reunía todo, masa muscular, densidad y una dureza y una calidad descomunal. Qué bueno. Respecto a éxito, ese éxito tan subjetivo del que hablamos, yo creo que estamos de acuerdo que éxito global general, yo creo que el máximo ha sido Arnold, ¿no? El que más lejos ha llegado, empezando como culturista, ¿no? Ha llegado a Sí, ser... claro, si unimos dentro de todo ese contexto el foco mediático, Eso es. Arnold. Claro. Claro, a nivel éxito deportivo, pues tenemos a Lee Haney, a Ronnie Coleman, que lo superan. No, el deportivo, claro, No, no, claro, yo me refiero... pero a nivel, de hecho, sí. en culturismo tampoco fue... Bueno, sí entiendo que fue de los mejores, pero no fue el mejor, ni mucho menos. Claro, ¿no? claro. Yo hablo un poco en general, Sí. para iletrados como yo. Claro. Digo, ostras, ¿quién es el que más me ha llegado a mí desde pequeño? Pues, estaba en La todos los imagen, sitios. la Eso es, imagen la imagen. y el ejemplo del culturismo mundial y el mayor influencer de aquella época ha sido Arnold, Arnold. obviamente. Eso es porque, como culturista, o sea, entrando en el deporte, ¿quién crees tú que ha sido el más grande? Yo creo que ha habido un punto y aparte en la era Ronnie Coleman, Ronnie. sin ninguna duda. De hecho, ahora mismo, actualmente, yo creo que teniendo en cabeza actualmente los atletas que hay al máximo nivel, aspirando a un Mister Olympia, yo creo que aún se está lejos de acercarse a lo que era un físico de Mister Olympia como el que mostró Ronnie Coleman. A otro nivel, ¿no? A otro nivel. Otro mundo. Sí. Ahora mismo, ¿quién crees que es el número uno? Bueno, dependiendo que... O el que más proyección pueda tener. Es que, a ver, dependiendo de qué modalidades, también, o sea, ahora mismo las 2 modalidades en hombres, o las 3 modalidades en hombres que más resaltan, obviamente, son el Men's Physique, el Classic Physique y el Open, lo que es el culturismo. No, que nadie se moleste si no nombro a las chicas, pero tampoco soy un experto en categorías de bikini, wellness, culturismo en chicas. Entonces, el culturismo va evolucionando muy rápido y quien el año pasado era un atleta que no entraba en el top 10, te remonta con un cambio brutal y te hace 5 Mister Olympia seguidos, ¿vale? Entonces, este año tenemos, por ejemplo, en culturismo a Samson Dauda, este año pasado en clase C Boom, que también ha marcado un antes y un después, también... que supuestamente se ha retirado. Memphis y... ¿Es verdad?
¿Se ha retirado de verdad, tú crees? O... Bueno, no lo sé. Obviamente nos tenemos que creer. Parece que lo ha hecho bien lo que comentabas, ¿no? De ese 80-20 lo ha trabajado bien, ¿no? Sí, Parece él ha sido un reflejo perfecto de lo que es el atleta que reúne todas las cualidades en lo personal y en la industria del culturismo en general. Ajá. De hecho, a día de hoy la categoría Classic, desde mi punto de vista, es una categoría muchísimo más poblada de competidores, de competiciones que lo que es el Open, el culturismo en general. Gracias Es una a figuras como él, ¿no? Sí, es una categoría muy mediática al final. Pero que a día de hoy no sabría decirte quién viene pisando fuerte en Yo creo que ya cada está, categoría. ya está, no sé en qué época está de su carrera, pero me quedé alucinado con Chopin, con el Sí, iraní. Chopin, sí. Qué barbaridad, ¿no? Impresionante. Para mí fue como Claro, pero fíjate, de los últimos que más me han sorprendido. ¿no? claro, pero al final, antiguamente, sí es verdad que en una categoría, por ejemplo, la categoría Open, la categoría reina, yo siempre digo que el Open, el culturismo es la categoría reina y el Classic es la categoría estrella, Ajá. ¿vale? Pues a nivel culturismo, no es como antes, que se repetía un Mister Olympia año tras año, sino que a día de hoy hay mucha transición, ¿no? Hace unos años teníamos ahí a un Hadi Chopin que podríamos apostar en el que era el próximo Mister Olympia. Este año pasado a Samson Dauda. Ajá. Este año actualmente, 2025, apunta a que Derek, si sale como tiene que salir, pues va a ser el próximo Mister Olympia. Es decir, ahora mismo cada año el culturismo evoluciona muy rápido, a diferencia de antes, Ajá. ¿vale? Que era uno el que Se repetía todo se repetía y sí. Qué bueno. Una pregunta sobre suplementación. ¿Ha cambiado mucho la suplementación respecto a hace 15, 20 años? Sobre todo en el culturismo de competición. Ha cambiado el valor que se le da a la suplementación, Ajá. porque al final la base de la suplementación sigue siendo la misma. Es decir, la proteína de suero, y dentro de la proteína de suero, pues hay diferentes tipos de proteína, de extracciones, de filtrado. Ya antiguamente no existía, era inimaginable una proteína sin lactosa. A día de hoy tenemos proteínas muy bajas en lactosa. Pero al final la base de la proteína, del aminoácido, la creatina, el multivitamínico, sigue siendo la base, igual que antiguamente. Sí es verdad que a día de hoy la suplementación es de mayor calidad y se le da mucho más importancia, pero al final también es verdad que la suplementación se adapta a muchísimas disciplinas, a muchísimos deportes. Podemos enfocar la suplementación en el ámbito del rendimiento, de la recuperación, además también del objetivo de ganar masa muscular, pero si en algo ha cogido relevancia la suplementación es a nivel salud. Es decir, de hecho, en el culturismo yo te diría que utilizo más la suplementación para mantener una longevidad saludable a largo plazo que en el rendimiento en sí, que sí, que también ¿no? Creatina en general o muchísimos suplementos se adaptan a que tengas mayor rendimiento, recuperación, descanses mejor, pero al final, a día de hoy, tenemos un enfoque que en el pasado no teníamos y es visualizar la suplementación modo salud. Qué bueno. ¿Vale? Sin ninguna duda. Qué bueno, y en ese aspecto tiene mayor auge. Y bueno, y ahí tenemos la industria mundial, cada vez más marcas, Claro. cada vez más competencias. De hecho, me atrevo a decir que no sé qué acontece con los años, pero por ejemplo, el consumo de proteína de suero en general es tan alto que hay escasez de proteína. Wow. Si hay escasez de proteína, cuidado que la glutamina, los aminoácidos menos la creatina, casi todo viene de fuentes proteicas. Wow. Por lo tanto, ¿qué podemos llegar a esperar? No lo sé. No se pero sabe, si esto sigue así, si la demanda es tan alta, la materia prima seguirá subiendo Claro. y llegará un momento que un batido de proteína llegue a ser un suplemento de lujo. De lujo, exacto. Claro, Ostras. entonces, a ver por dónde Esperemos que sea dentro de mucho tiempo. Sí, esperemos. Que vaya estable de momento. Sí. Pues eso es muy parecido a justo
justo el fitness, como hablábamos, sabemos que son dos sectores que van totalmente de la mano, pero fíjate, el tema de salud, nosotros también, al final, no solo en cuanto a claims de marca, de marketing, no, realmente vendemos salud. Cuando te apuntas al gimnasio, no te estás apuntando solo para mejorar tu físico, también tu salud a largo plazo. De hecho, mira, te pongo un ejemplo. Pues yo probé la creatina, tengo ahora 44 años, con 13 o 14 años recuerdo el primer bote de creatina, que venía prácticamente en lata, valía 8.500 pesetas, 300 gramos de creatina, no se me olvidará. Y era un enfoque de rendimiento, de fuerza, de ganancia de masa muscular. A día de hoy, si te adentras un poco a conocer la creatina, el primer enfoque que ves es el de la salud. Claro. O sea, cómo la creatina como suplemento ha ido evolucionando para mantener una salud plena en todos los sentidos, físico, psicológico, para inhibir lo que es el Alzheimer a nivel cognitivo, a nivel nervioso. Bueno, hay más de 30.000 estudios solo enfocados en la creatina en el deporte. Y así, te he puesto el ejemplo de la creatina, pero así igual cualquier suplemento, extracto herbáceo, que si la berberina, que si el resveratrol, ya no se adapta a que tengas un mayor rendimiento, sino una buena respuesta al sentirte bien y a tener una mayor salud a largo plazo. Qué bueno. Hay una cosa que justo hablamos hace poco de la creatina. La creatina no hace que se te caiga el pelo, ¿vale? Chicos, chicas, chicos, lo dejamos claro, porque yo tuve algún momento de decir, la dejo. La dejo, claro. No. Dilo tú, Raúl, ¿no? Pero vamos, en principio creo que es así, ¿verdad? Sí. No, bueno, mira, esos mitos, ¿no? En ese aspecto, Javi, mira, yo llevo toda mi vida compartiendo mi conocimiento en base a la práctica. Y esto es una cosa que no me canso de decirlo. Mucha gente dice, pero es que Raúl dijo... No, Raúl reflejó, te quiso ayudar con su experiencia. Eso es. Para evidencia, a día de hoy tienes la inteligencia artificial. Eso es. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que dentro de nuestra industria, del sector del culturismo, que lo engloba todo, suplementación, entrenamiento, cada cuerpo es diferente y tú tienes que enfocar en base a ti cómo te funciona la creatina. Entonces, según la evidencia, pues la creatina fisiológicamente no tiene por qué crear alopecia. ¿Pero eso quiere decir que una persona en el mundo indirectamente la creatina haga que se le caiga el pelo? Pues puede haberla. Por eso yo siempre digo, cuando voy dando seminarios, digo, saca tu propio estudio. Claro. La evidencia vale, pero saca tu propio estudio. O sea, la creatina puede ser maravillosa, pero puede que a alguien no le caiga bien, no la tolere bien, ningún tipo de creatina ni de ninguna calidad. ¿Vale? Por lo tanto, dentro de nuestro sector y nuestra industria, la práctica es muy importante para valorar cómo nos sienta a nosotros. Para poder luego sentar cátedra. Claro, también, por eso yo a día de hoy sigo compartiendo mi experiencia. Experiencia. No es Raúl dice, es Raúl hace y luego dice. Claro, efectivamente. O sea, yo nunca llevo a la verdad absoluta, nunca. ¿Vale? Es muy difícil comunicar. Y es muy difícil comunicar a que yo te estoy compartiendo mi experiencia. Para muchos, no, Raúl dice esto y va a misa. No confundamos. No existe para nadie la verdad absoluta por mucha evidencia que respalde algo. Eso es. Estamos, por desgracia, terminando ya. Nos queda un par de preguntas. Sí, y 4 minutos. Nos quedan estamos ya al final, pero bueno, antes de nada agradecerte, Raúl, como siempre, un día más, una maravilla. Un placer, y lo disfruto mucho. Yo más, seguro, te lo aseguro. Es una maravilla tenerte aquí. Te iba a preguntar hablando un poquito de tu carrera, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de toda tu carrera, de todo tu camino? Es difícil. Es difícil porque yo he tenido muchos momentos gratificantes. Quizás los que me vienen a la cabeza pueden ser un par de ellos. Varios. Cuando deportivamente
consigues un logro importante como es el ganar el carnet profesional, pero sobre todo mi primera clasificación al Míster Olympia. Para mí fue algo, una superación personal, siempre consciente de mi estructura, de lo que tenía, pero era el reflejo de la constancia, del trabajo donde muchos no creían y yo seguía creyendo en mí y lo conseguí. Y después quizás un punto gratificante, un punto de inflexión en mi vida fue el darme cuenta que la marca Raúl Carrasco ha sido más fuerte en el ámbito comunicativo, en el ámbito formativo, más que en la competición. Qué bueno. El darme cuenta fue un punto de inflexión. Qué bueno. De hecho, a día de hoy es con lo que más disfruto. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Tienes recuerdo de ese? Pues mira, te das cuenta, y aquí te cuento una anécdota, ¿no? Que es cuando visitas en el sector de las ferias del fitness, campeonatos, que vas teniendo tus fans, ¿no? Se reúnen y te piden una foto y te hablan y te comentan, ¿no? Y te das cuenta cómo Raúl Carrasco se va moviendo en el conocimiento. Pues, oye Raúl, te puedo hacer una pregunta porque he oído o he visto un vídeo tuyo, pero esto en plena competición, en plena clasificación para el Míster Olympia. Nadie me preguntaba, oye, ¿qué piensas a largo plazo? ¿Dónde quieres llegar? ¿Vas a trabajar para clasificarte? No. Todo lo que se relacionaba con Raúl Carrasco, cuando hablaba con gente, cuando hablaba con mis fans, era en base al conocimiento, a cómo comunicaba, a lo que ayudaba, a cómo cambiaba la vida a personas. De hecho, me ha pasado este año pasado, cuando he viajado a Colombia, a México, como me ha parado gente en un supermercado, con las lágrimas. Me ha cambiado la vida, tu enfoque, lo que he aprendido, porque yo no tenía los medios económicos de tener un coach, y con tus vídeos y tu conocimiento he conseguido mi objetivo. Pues eso a mí me ha llenado mucho, y al final pues es algo en lo que a día de hoy me respaldo como mi marca personal, como lo que es Raúl Carrasco. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, chicos. El maestro dando, además, justo lo que está diciendo lo está haciendo ahora mismo, que es darte contenido totalmente gratis. Así que poco más, Raúl, decirte que una vez más, gracias por todo, gracias por estar aquí en Nine Fitness un día más. Gracias a vosotros por estar con nosotros. No sé si tienes algunas palabras que decir a nuestra gente. Bueno, nada, dar las gracias a todos por el apoyo incondicional que siempre muestran hacia mí. También son parte de mi éxito, y que me siga sintiendo motivado por hacer esto, y que siempre se me haga corto cualquier momento, podcast, seminario, formación, y eso me ayuda a seguir teniendo ese amor y esa pasión por seguir compartiendo. Qué bueno, qué bueno. Pues familia, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros ya, campanita, y nos vemos en el próximo. Hasta el próximo.